Tenemos la réplica final del presidente del Tribunal Supremo, Robert, a Donald Trump para cerrar muy bien esto. Su informe final sobre el tercer poder, el poder judicial, y que vaya que se enfrenta a Donald Trump, es justo lo que yo esperaba, amigos, porque arremete en contra de Donald Trump por su ilegalidad, por su captura del Departamento de Justicia, por su corrupción ante los jueces, por su ataque a jueces individuales que ha causado que estos jueces reciban amenazas de muerte. El ataque al Estado de Derecho, el ataque a abogados y directamente también a bufetes de abogados. Y las causas impopulares tratan de frenarlo. Sí, en realidad no hace nada de eso. Son 7 páginas de absoluta y total trivialidad. Podrían haber sido escritas por ChatGPT incluso. Si un estudiante de ciencias sociales de séptimo grado hubiera escrito esto, le dirías que tendría que empezar de cero. ¿Sabes que algo está mal cuando ves que la mitad o más de la mitad de la primera página es una foto del Salón de Independencia donde se firmó el Tratado de Independencia? Y así es como empezamos, como que si fuera una especie de documentalista, o como que si fuera una exposición de cuarto grado sobre cuál es la diferencia entre la Declaración de Independencia y la Constitución. Esto suena familiar. A hablar realmente sobre el tercer poder es solo una charla de anónimo. Vayan allá, tienen un juramento, hagan su trabajo, están listos todos. Todo lo demás que uno pensaría que estaría en un informe auténtico brilla por su ausencia. No hay ni siquiera una mención al ataque al Poder Judicial, ni siquiera una mención a la guerra abierta entre los tribunales de distrito y la Corte Suprema, tampoco entre el Tribunal de Apelaciones y la Corte Suprema, o sobre el uso del expediente en la sombra, que de hecho ni siquiera se menciona el expediente en la sombra. De hecho, manipularon las estadísticas de su informe para demostrar el viejo dicho. Hay 3 tipos de mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas. Y quiero resumir esto para ustedes en este punto. Hace unos días salió el informe del Poder Judicial Federal y te lo voy a mostrar aquí. En el pasado, John Roberts era al menos un poco más robusto, un poco más dispuesto a enfrentarse a Donald Trump. Un par de referencias veladas a algo que Donald Trump hizo, o un caso que estaba en la corte. Pero esta vez no. Ahora se trata de Thomas Paine y el sentido común y la Declaración de Independencia versus la Constitución. Básicamente eso es todo. Tengo noticias para él. Evidentemente no han leído el sentido común, el panfleto más influyente de toda la historia, escrito en la época de la fundación por Thomas Paine. Porque lo que Thomas Paine diría sobre Roberts o la Corte Suprema es lo siguiente. La Corte Suprema, al igual que los monárquicos que dejamos atrás, cree que a través de un título poseen un conocimiento e intelecto superior para poder decirnos al resto de nosotros qué hacer, y están equivocados. Él sería un crítico de John Roberts, no un fan, y tampoco lo sería de esta Corte Suprema de los Estados Unidos. Y esto sigue por gran parte de las páginas de John Roberts. Eso es lo que recibimos. Recibimos fotos de Thomas Paine, recibimos fotos de la Declaración de Independencia. De nuevo, si esto hubiera sido escrito por un niño de séptimo grado, y yo como padre me lo presenta, yo le digo repítelo porque está muy mal. Bien, repasemos esto y hablemos de cómo se les escapa la ironía de vez en cuando. Me parece irónico que apoyen tanto a Thomas Paine cuando Thomas Paine realmente odiaría a John Roberts. También odiaría lo que la Corte Suprema MAGA ha hecho ahora. Dice la página 5 que las disposiciones concretas de la Constitución de 1787 no alcanzaron para honrar los principios abstractos establecidos en la Declaración de 1776, con respecto, claro, a la libertad y a la igualdad. Bueno, pues están haciendo un gran trabajo para arruinar la libertad y la igualdad en sus fallos. ¿Por qué no intentas avanzar realmente hacia las aspiraciones de la Declaración de Independencia, en la forma en la que dicta sentencia? Pero por supuesto eso se les escapa. Aquí tenemos un párrafo y medio de la página 7. Y les diré lo que falta. Aquellos de nosotros en el tercer poder debemos continuar decidiendo los casos ante nosotros de acuerdo con nuestro juramento, haciendo justicia al igual al pobre como al rico. Eso es lo que estamos viendo. Igualdad ante la corte para pobres y ricos. Y desempeñando todos nuestros deberes fieles e imparcialmente bajo la Constitución y las leyes de los Estados Unidos. Luego cita Calvin Coolidge con lo siguiente: en medio de todo el choque de intereses en conflicto, en medio de todo el torbellino de la política partidista, cada estadounidense puede recurrir en busca de alivio y consuelo a la Declaración de Independencia y a la Constitución de los Estados Unidos, con la seguridad y confianza de que esas dos grandes cartas de libertad y justicia permanecen firmes e inquebrantables. Y así es como termina. Este es su comentario. Cierto entonces, cierto ahora. Bueno, simplemente escribe cierto. Tengo el honor de ser juez. Esto llega a un punto en el que es vomitivo. Bien, quiero que recapitulemos un poco de las cosas que han pasado este año. Tuvimos una guerra interna entre jueces de distrito, que de hecho en gran medida está fallando a favor de la democracia, la justicia y el Estado de Derecho más del 95% de las veces. En los más de 400 casos presentados para frenar a un departamento de justicia ilegal. Y claro, de la mano también frenar a Donald Trump. Recordemos que están en guerra contra la Corte Suprema de los Estados Unidos, que no están respaldando a los jueces de distrito y que están fallando a favor de Donald Trump. Todo esto en el expediente de emergencia en el 86% de las veces. He is in sharp mental and physical decline. And we now have a number for it.
39%. That is the measure of Donald Trump's physical decline since his first time in the White House, 39%. In an article published tonight by the New York Times, Katie Rogers and Dylan Friedman report under the headline, "Shorter Days, Signs of Fatigue, Trump Faces Realities of Aging in Office." The Times has documented the newly abbreviated schedule for the struggling 79-year-old man. Quote, in 2017, the first year of his first term, Mr. Trump's scheduled events started at 10:31 a.m. on average. By contrast, Mr. Trump in his second term has started scheduled events in the afternoon on average at 12:08 p.m. His events end on average at around the same time as they did during the first year of his term, shortly after 5 p.m. The number of Mr. Trump's total official appearances has decreased by 39%. 39% less Donald Trump. That's what we're getting now. Donald Trump was the laziest president we had ever seen in his first term. He is now 39% lazier. And he is now apparently struggling with a 5-hour workday. And of course, none of us have seen him do anything that in any way meets the definition of work during those 5 hours. The Times reports Mr. Trump appeared to doze off during an event in the Oval Office. And so we are now covering the physical decline and fall of Donald Trump. Last night, I mentioned Donald Trump's age a couple of times when I pointed out that you can see the 79-year-old man who gets very little sleep bewildered about how he is losing his grip on the Republican Party. And there are people who are in full-blown dementia in their early 60s. We all age differently, and Donald Trump is aging just fine for someone who should be watching TV all day and playing golf occasionally, but he's aging terribly for a president. But Donald Trump at his best age would have been the stupidest president and most incompetent president in history and the most corrupt. A younger Donald Trump is not a better Donald Trump. Los tribunales de apelación también están atrapados en la mitad de este enfrentamiento. También están en guerra con la Corte Suprema de una forma en la que nunca hemos visto en 35 años. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal la desestabilización del Estado de Derecho por parte de Donald Trump y su burla ante las reglas, su burla ante las leyes y su burla del sistema de justicia? I'm not familiar. The Minnesota House Speaker, a Democrat, was assassinated this summer. Well, if the governor had asked me to do that, I would have done that. But the governor of Minnesota didn't ask me. I wouldn't have thought of that, but I would have if somebody had asked me. People make requests for the lowering of flag, and oftentimes you have to say no because it would be a lot of lowering. The flag would never be up. Had the governor of Minnesota asked me to do that, I would have done that gladly. El Departamento de Justicia ha sido hallado en desacato criminal probable y están a punto de que se les desestime otro caso este año por procesamiento vindicativo en Tennessee. Pero bueno amigos, yo acabo de cumplir con mi misión, que es informarlos como lo hago absolutamente todos los días. Pero antes de irme te quiero dar un pequeño consejo que no te daba hace unos días, un consejo que yo considero importante viendo todo lo que está pasando, viendo la situación de Estados Unidos con Venezuela, viendo a dónde apunta Donald Trump, o sea, atacar a Colombia, a México, a Cuba, sabiendo que Donald Trump ya traicionó a María Corina Machado. Mira, Estados Unidos lleva, podríamos decir, un año bajo la presidencia de Donald Trump. Estados Unidos se ha arruinado económicamente por completo. De hecho, he tenido el privilegio de poder hablar con ciudadanos estadounidenses, con residentes estadounidenses y con personas que tristemente aún no tienen la capacidad de tener un estatus legal en Estados Unidos, y todos me han dicho algo muy similar. No hay dinero, no hay trabajo, me han botado del trabajo, me han reducido horas, trabajo lo mismo y me pagan menos. No sé si sea tu caso y me encantaría saberlo en los comentarios. O si me lo quieres escribir por interno, también está mi correo electrónico en mi descripción. Pero el punto es, las cosas están horribles en Estados Unidos, y si tú que me estás viendo tienes la bendición, porque es una bendición tener un trabajo, te recomendaría que ahorres. En este punto, invertir es bueno, pero no es lo mejor. Te recomendaría que ahorres lo más que puedas. Ahorra 3, 6, un año de tu trabajo. Bueno, un año es exagerado, pero mínimo 3 meses. Guarda y guarda. ¿Por qué? Tienes que prepararte para cosas horribles que están a punto de pasar. Y perdón si te he dicho esto en videos de hace unos días. Trato de no hacerlo más porque me han dicho que no les gusta, pero de verdad, se me rompe el corazón al escuchar historias como las que veo todos los días que me escriben por correo electrónico diciéndome que no tienen dinero. Me están pidiendo incluso asesoría financiera, pero trato de no darla porque no me gusta llevar casos sin analizarlos un poco más. Pero bueno amigos, era únicamente eso. Piensen bien qué van a hacer con su dinero, a dónde lo van a meter,
¿qué van a hacer con él? Recuerda que $100 que te ahorras hoy pueden ser $100 que te quitan el hambre mañana. De verdad, sin nada más que decir, muchas gracias por quedarte hasta el final, muchas gracias por suscribirte al canal. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.